íntima con el nervio vago, que vemos acá. Este es el nervio vago izquierdo, que está cruzando de forma, una relación íntima con el arco aórtico. Luego también tenemos el nervio frénico izquierdo, que está acompañado de estas estructuras que son la arteria pericardiofrénica y la vena pericardiofrénica. Quiere decir que el nervio frénico está acompañado de los vasos pericardiofrénicos. Y acá hay algo interesante de que el nervio frénico no tiene una relación íntima con el arco aórtico en comparación con el nervio vago, ya que el nervio frénico está contenido dentro de lo que es la pleura mediastínica. El arco aórtico en su porción posterior y a la derecha, primeramente se va alejando, se distancia de esta estructura que es la vena cava superior. Se dirige hacia atrás, se va distanciando de la vena. En ese trayecto, ya pasamos aquí, cruza por delante de la tráquea, del esófago. La tráquea y el esófago siempre tienen una relación íntima y exclusiva. Por detrás de la tráquea siempre va a estar el esófago. Luego, entre la tráquea y el esófago hay un desfiladero, un canal, un ángulo, que se llama ángulo tráqueo-esofágico. ¿Y cuál es la importancia de ese ángulo tráqueo-esofágico? Que en ese ángulo se sitúa este nervio que vemos acá, que se llama nervio laringio recurrente izquierdo. Este nervio laringio recurrente izquierdo es ramo de este nervio que es el nervio vago. El nervio vago, cuando cruza al arco aórtico, por debajo del arco aórtico origina un nervio que se dirige hacia arriba, hace una recurrencia. Este es el origen del nervio vago izquierdo. Entonces, se origina por debajo del arco aórtico y asciende por detrás de la aorta. Se ubica en un ángulo formado entre la tráquea y el esófago, el ángulo tráqueo-esofágico. Y por último también el arco aórtico en este segmento presenta una relación con el conducto torácico. Este es el conducto torácico que acá vemos ya en su terminación a nivel del cuello. Pero el conducto torácico está ascendiendo acá por detrás del arco aórtico, llega a esta parte del cuello, hace su arco para desembocar a este nivel. Conducto torácico también entonces se relaciona en este segmento con el arco aórtico, hacia atrás, posterior y a la derecha. Siguiendo con las relaciones del arco aórtico, en la parte superior, sin dudas, es una de las partes más importantes del arco aórtico porque es el lugar donde se originan sus tres ramos del arco aórtico, que son la arteria, el tronco arterial brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida izquierda o carótida común izquierda. También van a encontrar en el libro que dice carótida primitiva. De todas las formas está bien denominarlo. Y la tercera rama es la arteria subclavia izquierda. Tronco arterial brachiocefálico. Eh, Luego tenemos la arteria carótida común izquierda o carótida izquierda, carótida primitiva izquierda. Y por último la arteria subclavia izquierda. Estas arterias que se originan del arco aórtico se dirigen principalmente con dirección superior hacia lo que es el segmento cervical. Estas tres arterias, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común y la subclavia izquierda, los tres están cruzados a este nivel por esta vena. Esta vena le cruza por delante a los tres. Y esta vena se llama vena brachiocefálica
izquierda. Vena braquiocefálica izquierda, por lo tanto, le cruza los tres ramos del arco aórtico. Y acá hay algo muy interesante. Se forma un cuadrado, un cuadrilátero. Este cuadrilátero va a estar delimitado, por lo tanto, en la parte superior por esta vena, que va a ser la vena braquiocefálica izquierda. La parte inferior va a estar delimitado por el arco aórtico. Arco aórtico. La parte posterior va a estar delimitado por la arteria subclavia izquierda y la parte anterior del cuadrilátero por la arteria carótida común izquierda. ¿Cuál es la importancia de este cuadrilátero? Que por medio de este cuadrilátero se desliza, atraviesa el nervio vago izquierdo. Contenido de este cuadrilátero entonces es el nervio vago izquierdo. Y el cuadrilátero se llama cuadrilátero de Bouguerie. Cuadrilátero de Bouguerie. Limitado por la carótida común izquierda, arco aórtico, subclavia izquierda y en la parte superior la vena braquiocefálica izquierda. Y por último también el arco aórtico en su porción superior, donde se relacionan sus tres ramos, está en relación con el conducto torácico, que ya vimos en el slide anterior. En la parte inferior también es muy interesante las relaciones que presenta el arco aórtico y cómo está relacionado. El arco aórtico está unido con esta arteria que es la arteria pulmonar izquierda. El arco aórtico está unido con esta arteria que es la arteria pulmonar izquierda. ¿Cómo se produce eso? Por medio de esta estructura blanquecina que se ve acá. Esta estructura blanquecina se denomina ligamento arterioso. El ligamento arterioso es un vestigio de lo que era el conducto arterioso, una comunicación que había en la vida intrauterina. Ese conducto arterioso se oblitera y se convierte en ligamento y se denomina ligamento arterioso. Por lo tanto, el ligamento arterioso se extiende desde el arco aórtico hasta la arteria pulmonar izquierda. Este ligamento arterioso, junto al arco aórtico y a la arteria pulmonar izquierda, delimitan un espacio muy importante, que es la fosita subaórtica. Este espacio también se denomina cuadrilátero de Grisberg. Cuadrilátero de Grisberg. Este cuadrilátero está delimitado de la siguiente manera: por el arco aórtico, por el ligamento arterioso y por la arteria pulmonar izquierda. Forma un cuadrilátero. Arco aórtico forma dos límites. El otro límite es el ligamento arterioso y por debajo está cerrado por la arteria pulmonar izquierda. ¿Qué encontramos dentro de ese cuadrilátero de la fosita subaórtica? Dentro de ese cuadrilátero le encontramos a un ganglio cardíaco, que es el ganglio cardíaco superior o ganglio de Grisberg. ¿Estamos? Cuadrilátero, fosita subaórtica. Otra relación importante que encontramos por debajo del arco aórtico es el nervio que ya mencioné hace rato, el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Habíamos dicho que se origina de este nervio que es el nervio vago izquierdo. El vago izquierdo cruza el arco aórtico y cuando llega por debajo del arco, da esta rama, se desprende esta rama nerviosa que va a volver hacia arriba en dirección al cuello. Se ubica entre el esófago y la tráquea, ángulo tráqueo-esofágico. Y ese nervio se llama o se denomina nervio
laringeo recurrente izquierdo, ramo del nervio vago. Es justamente lo que les dije hace rato. A la izquierda, el laringeo recurrente se origina en el tórax, por debajo del arco aórtico, mientras que a la derecha, el laringeo recurrente se origina en el cuello, también del nervio vago, pero a nivel del cuello. Y por último, la arteria pulmonar derecha también está cruzando la cara inferior del arco aórtico. Arteria pulmonar derecha cruzando la cara inferior del arco aórtico. Pasamos a la porción torácica, la porción descendente torácica. Esta aorta torácica se vuelve a subdividir en dos segmentos. Se divide en un segmento superior o laterovertebral, que es el que vamos a desarrollar ahora, y un segmento inferior o prevertebral. Laterovertebral significa lateral a la vértebra, lateral a la vértebra. ¿Y cuáles son sus relaciones más importantes en este segmento laterovertebral? El segmento laterovertebral se relaciona adelante. Este va a ser el segmento laterovertebral. Adelante, la parte anterior, se va a relacionar con el bronquio principal izquierdo, luego se va a relacionar con la vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, el esófago, este es el esófago, también se encuentra por delante de la porción laterovertebral de la aorta torácica, y también le encontramos al nervio vago. El nervio vago, después de originar el laringio recurrente, sigue descendiendo siempre por delante de la aorta. Y cuando llega específicamente a este sector laterovertebral, el nervio vago ya se ubica en su íntima relación con el esófago, ya preparándose para atravesar el hiato esofágico, que sería el vago izquierdo por delante y el vago derecho por detrás del esófago. Y por detrás, la relación posterior por detrás de la aorta torácica en su segmento laterovertebral está en relación con el tronco simpático torácico, que es toda esta cadena nerviosa que encontramos en la pared, tronco simpático torácico, así como también la vena hemiácigos accesoria, la vena hemiácigos accesoria, que es una de las venas hemiácigos del lado izquierdo, que se encarga de recibir a todas las venas intercostales posteriores izquierdas. De acuerdo al número, decimos si es hemiácido accesoria o si es hemiácidos. Vamos a ver cuando desarrollemos el sistema ácidos. Siguiendo con la porción laterovertebral, ahora vamos a ver lo que son las relaciones a la izquierda y a la derecha de la aorta torácica. A la izquierda está en relación con la pleura mediastínica. ¿Qué es la pleura? La pleura es la membrana que le envuelve a los pulmones. Pleura mediastínica. Y a la derecha está en relación con el esófago. Acá vemos el esófago. También se relaciona con este elemento que está en un color verde, que es el conducto torácico, que ya sabemos que atraviesa el hiato aórtico por detrás, justamente de la aorta, pero luego se ubica en su cara derecha. Y por último, más a distancia, está en relación con esta vena, que es la vena ácidos. La vena ácidos. Milena, tu Tiene la persona micrófono. que está con su micrófono prendido. Justamente hoy dejé habilitado para ver si ya habían aprendido a utilizar el micrófono. Pero parece que ya tener que desconectar otra vez todo porque no hay caso.
Ya está. Solución. Seguimos. La vena ácido entonces es una vena que hace parte del sistema ácidos que va a recibir a las venas hemiácidos y hemiácidos accesorias y va a ir a desembocar a terminar a nivel de la vena cava superior. Y pasamos al siguiente segmento siguiendo con la aorta torácica, que es el segmento prevertebral. Todo lo que describimos hasta ahora es el segmento o fue el segmento laterovertebral, lateral a la vértebra. Esta parte más inferior, la aorta torácica, está bien por delante de la vértebra, anterior a los cuerpos vertebrales. Por eso se llaman prevertebrales, por delante de las vértebras. ¿Y cuáles son las relaciones principales que presenta la aorta torácica en su segmento prevertebral? Posteriormente, en la parte posterior se relaciona con todas las venas intercostales posteriores que le corresponden a ese segmento. También se relaciona con la vena hemiácidos. Dijimos que a la izquierda el sistema ácidos está compuesto por la vena hemiácidos y por la vena hemiácidos accesoria. En este caso, se relaciona específicamente con la vena hemiácidos, porque ya es la parte más inferior de lo que es la aorta torácica. Y también por detrás está en relación con el conducto torácico. No se olviden que el conducto torácico atraviesa el hiato aórtico bien posterior, bien por detrás de la aorta. Dentro del tórax tiene un pequeño trayecto aún que es posterior a la aorta y luego si en el segmento laterovertebral ya se vuelve lateral derecho a la aorta. Pero en este segmento, el segmento prevertebral sigue siendo o sigue estando ubicado por detrás de la aorta. ¿Cuáles son las relaciones anteriores por delante del segmento prevertebral? Está en relación con este espacio que mencionamos hace rato en pericardio fibroso, que se denomina espacio de portal, que consistía en un espacio ocupado por tejido conjuntivo y que estaba delimitado por el pericardio fibroso, por el diafragma y por el esófago. También tenemos el receso pleural interaórtico esofágico y obviamente el esófago. El esófago siempre está acompañando por delante a la arteria. El segmento prevertebral, una característica topográfica es que se extiende hasta el hiato aórtico. Cuando atraviesa el hiato aórtico, ya corresponde a la aorta en su segmento abdominal. Siguiendo con el segmento prevertebral, pero en este caso su relación es a la derecha y a la izquierda de la aorta. En esta imagen se quitó la aorta para poder ver mejor cuáles son las estructuras que están en relación a ella. A la izquierda volvemos a encontrarle a esta vena, que es la vena hemiácidos, la hemiácidos, así como también le encontramos en este nivel al cordón nervioso, al cordón fibroso que es el tronco simpático. Acá también tenemos. Esta es la vena hemiácidos y el tronco simpático torácico. Y a la derecha, la aorta torácica está en relación con la vena ácidos, que es esta vena. La vena ácidos que se dirige hacia arriba, forma un arco y termina desembocando, terminando en la vena cava superior a nivel de T4. Es la cuarta vértebra torácica, forma por lo tanto su arco y desemboca en la vena cava superior. La aorta torácica origina varios ramos colaterales. Entre ellos tenemos las mediastínicas, las intercostales posteriores
que sin duda son las más importantes, por eso está resaltado en otro color para esta clase. Las esofágicas medias, que son las que observamos acá también. Las bronquiales, porque las bronquiales se pueden originar directamente de la aorta torácica, se puede originar del tronco broncointercostal o se puede originar de la tercera intercostal posterior derecha, que vamos a estar viendo todo. También origina ramos o arterias pericárdicas y las arterias frénicas superiores. Como le dije, de todo esto, sin duda las más importantes son las arterias intercostales posteriores, que justamente en esta clase vamos a dar alguna aclaración sobre términos diferidos que presenta la Target y que vamos a estar publicando también durante la semana en Classroom para que quede evidencia. Vamos a empezar a hablar un poquito de las ramas que habíamos visto que se originan del arco aórtico, principalmente el tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda o primitiva izquierda. La subclavia no vamos a perder mucho tiempo con él, porque la subclavia la que más nos interesa son solamente dos ramos de la subclavia, que es la torácica interna y la intercostal suprema. El resto de lo que es la subclavia eh, es específicamente para cuello. Tronco brachiocefálico es la primera rama que se origina del arco aórtico, es la más voluminosa entre las tres. Se dirige hacia arriba y hacia la derecha, se dirige hacia el cuello. Generalmente el tronco brachiocefálico no presenta ramos colaterales, pero en algunos casos puede presentar una que se denomina arteria tiroidea IMA o de Neubauer, también se denomina arteria tiroidea IMA o de Neubauer. Y también puede originar una arteria para el timo. Entonces, no en el 100% de los casos podemos decir que el tronco brachiocefálico no proporciona ramos colaterales. Existe una pequeña proporción, un porcentaje, en el cual sí puede originar. ¿Y cuáles son? La arteria tiroidea IMA o de Neubauer principalmente. Y luego una arteria para el timo. Esta arteria, el tronco arterial brachiocefálico, cuando llega a nivel de la articulación esternoclavicular, como vemos acá, esternoclavicular entre el esternón y la clavícula por detrás en su cara posterior, origina sus dos ramos terminales, o sea que se bifurca. Origina un ramo ascendente que va a ser la carótida común del lado derecho y un ramo transversal que va a ser la subclavia derecha. Carótida común derecha, subclavia derecha. Los dos ramos terminales del tronco arterial brachiocefálico. Ya como cultura general que le va a servir en algún momento, esta arteria tiroidea IMA o de Neubauer también se puede originar directamente del arco aórtico. El arco aórtico no solamente puede originar estas tres ramas, existen algunas variaciones anatómicas donde la arteria tiroidea IMA, tiroidea media o de Neubauer se origina directamente del arco aórtico. Justamente unos años anteriores, yo creo que hace unos 5 o 6 años atrás, habíamos ganado un premio en un congreso con un trabajo que era variaciones del arco aórtico. Y la que habíamos encontrado era la arteria tiroidea IMA de Neubauer, que se puede originar directamente también del arco aórtico. En cuanto a las relaciones del tronco brachiocefálico, ¿qué podemos citar? Por delante, este es el tronco brachiocefálico. Por delante va a estar cruzado por esta vena, acá también,
que se denomina vena brachiocefálica izquierda. Y cuando existe o cuando aún está presente, también se relaciona con esta estructura que es el timo. El timo. Atrás, relación posterior del tronco arterial brachiocefálico, como se ve claramente en la imagen, está en íntima relación con la tráquea y con este nervio que viene descendiendo, que es el nervio vago derecho. Tráquea, nervio vago derecho. Las relaciones posteriores del tronco arterial brachiocefálico. Siguiendo con las relaciones, tenemos la relación a la izquierda y a la derecha. Este es nuestro punto de referencia, nuestra arteria que estamos escribiendo, a la derecha, a la izquierda. ¿Qué vamos a encontrar a la izquierda? A la izquierda y por detrás, el origen, el nacimiento de la arteria carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda. A la derecha, en esta imagen vemos mejor, a la derecha va a estar en relación con la vena brachiocefálica derecha. Esta es la vena brachiocefálica derecha que se une con la brachiocefálica izquierda y forman o dan origen a la vena cava superior. También a la derecha va a estar en relación, acá se ve mejor, con la pleura mediastínica, la membrana que le envuelve a los pulmones. Pleura en su porción mediastínica. Y ascendiendo lateral a la derecha del tronco arterial brachiocefálico vamos a encontrar una serie de ganglios como una cadena, un rosario, que corresponde a los ganglios paratraqueales derechos. Son ganglios muy importantes principalmente para la distribución linfática de los pulmones. Y eso vamos a desarrollar una clase por separado, exclusivamente de linfáticos, linfáticos del tórax. Siguiendo con la segunda rama que emerge o se origina del arco aórtico, tenemos a la arteria carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda. En cuanto a su origen, ya sabemos de la cara superior del arco aórtico y también se dirige hacia arriba y un poco hacia la izquierda. La carótida común, eh, esta sí no proporciona ninguna rama colateral. No presenta ninguna rama colateral ni en un pequeño porcentaje de los casos. Lo que no sucede con el tronco arterial brachiocefálico, que en general tampoco presenta rama colateral o proporciona rama colateral, pero que en algún porcentaje, en un pequeño porcentaje, sí puede presentar, que ya vimos que es la arteria de Neubauer. ¿Cómo está dada la terminación de la carótida común izquierda? Esta carótida común izquierda llega, acá, esta es la carótida común izquierda, llega hasta este cartílago, que se denomina cartílago tiroides, específicamente en el borde superior del cartílago tiroides. A ese nivel, o también podemos tomar como punto de referencia la parte inferior de la cuarta vértebra cervical, parte inferior es C4, o borde superior del cartílago tiroides. A ese nivel, la arteria carótida común izquierda se divide en sus dos ramos terminales, se bifurca. Se bifurca en la carótida externa y la arteria carótida interna. Carótida externa y carótida interna, que vamos a estar desarrollando en el último parcial, tercer parcial, cuando entremos en los capítulos de cabeza y cuello.
Como este parcial corresponde al tórax, entonces vamos a enfocarnos solamente en las relaciones torácicas, las pequeñas relaciones torácicas que presenta la arteria carótida común izquierda. Y solamente hay del lado izquierdo, porque la carótida común derecha se origina ya en el cuello. Solamente la carótida izquierda es la que se origina en el tórax. ¿Cuáles son sus relaciones? Tenemos relación anterior y medial, lo que está por delante y medialmente a la carótida interna. Primeramente le describimos al tronco arterial brachiocefálico. Por delante de esta arteria le encontramos al tronco arterial brachiocefálico. La arteria carótida común izquierda también está cruzado por esta vena, que es la vena brachiocefálica izquierda. No se olviden que al cruzar esta vena por delante de la arteria subclavia izquierda y de la carótida común izquierda delimita un espacio cuadrilátero. El nombre ya saben y el contenido ya saben también que es el nervio vago izquierdo. Eso quiere decir que este cuadrilátero solamente hay del lado izquierdo, no existe en la derecha. El cuadrilátero solamente existe a la derecha y su contenido es a la izquierda, perdón, a la izquierda, a la izquierda. Y su contenido es el nervio vago izquierdo. Otra relación, cuando aún existe y está presente a este nivel, le va a estar cubriendo por delante a la arteria carótida común izquierda el timo o los vestigios del timo. En la parte posterior, por detrás de la arteria que vamos a ver, está la arteria subclavia izquierda, que está ahí presente justamente para delimitar el cuadrilátero. Entre el esófago y la tráquea, o la tráquea y el esófago, a este nivel, en el ángulo tráqueo-esofágico, le tenemos al nervio laríngeo recurrente izquierdo. Y por detrás también a este voluminoso nervio, que es el nervio vago izquierdo. Medialmente y lateralmente, ¿con quién se relaciona la carótida común izquierda? Medialmente, acá, esta es la carótida común izquierda, medial, lateral. Medialmente va a estar en relación con la tráquea, una relación bien cercana con la tráquea. Lateralmente, ¿con quién se va a relacionar? Con la pleura mediastínica. Esta sobreelevación que se ve acá en la imagen es supuestamente la marca que dejó la pleura mediastínica. Eh, perdón, parietal. Parietal, mediastínica además hacia adentro. Parietal, pleura parietal. Luego tenemos el nervio frénico. Siempre que hablamos de este sector ya se habrán dado cuenta que va a estar presente el nervio frénico y el nervio vago, que habíamos dicho en la clase anterior, volviendo a repasar. Esta distribución del nervio frénico por delante, el vago por detrás y la arteria pulmonar izquierda formaba un triángulo, el triángulo subpleural, o también tenía un nombre que yo le había pasado la semana pasada. Y el contenido de ese triángulo es la presencia del ligamento arterioso y también el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo. Otra cosa importante que no tienen que olvidarse es que en tórax, siempre que le nombremos al nervio frénico, tiene que estar acompañado de los vasos pericariofrénicos, la arteria pericariofrénica y la vena pericariofrénica. Ellos siempre están juntos, nunca se separan naturalmente, a no ser que sea por un corte o una disección. Y cuando existe una vena que se llama vena intercostal superior izquierda o simplemente se llama vena de Braine, cuando existe la vena de Braine, también está en relación con la carótida común izquierda.
Esta es la vena de Braine, que es una variante de la vena hemiácidos accesoria. Esta vena de Braine, cuando existe, cruza, se relaciona con la carótida izquierda y termina en esta vena, que es la vena brachiocefálica izquierda. Vena de Braine termina en la vena brachiocefálica izquierda. Culminado la parte de arteria carótida izquierda, nos enfocamos en los ramos colaterales, en los ramos que presenta la arteria subclavia, la que nos interesa para este parcial. Y tenemos dos arterias que son las que nos interesan, que son la arteria torácica interna y la arteria intercostal suprema o intercostal superior. Esta es la arteria subclavia izquierda, subclavia derecha. De la subclavia se origina esta arteria que viene descendiendo e ingresa al tórax. A la izquierda, a la derecha. Esa arteria es la que se denomina torácica interna. La torácica interna, por lo tanto, es una rama de la arteria subclavia que se dirige hacia abajo, pasa por detrás del primer cartílago costal y a nivel del tercer cartílago costal más o menos ya adquiere un trayecto bien vertical. Desde el tercer cartílago costal adquiere un trayecto vertical que es paralelo al esternón, o sea que hay acá a ambos lados del esternón, la arteria torácica interna. También tiene una relación muy importante con el músculo transverso del tórax o triangular del esternón. La arteria torácica interna, como se ve en la imagen, siempre va a estar por delante del músculo transverso del tórax o triangular del esternón. ¿Cómo termina esta arteria torácica interna? Y que es muy interesante e importante. La terminación de la torácica interna se produce a nivel del sexto espacio intercostal. ¿Ok? Sexto espacio intercostal. Más o menos a este nivel. A nivel del sexto espacio intercostal, por lo tanto, se divide en sus dos ramos terminales. Esta que sigue su trayecto, que es más vertical, que es la arteria epigástrica superior, que vimos en las clases anteriores, que la arteria epigástrica superior es la que atraviesa este triángulo externo-costal o hiato de Larrey, la arteria epigástrica superior. Y la otra rama terminal es esta que tiene un trayecto un poco más horizontal, que se denomina arteria musculofrénica. ¿Cuál es la importancia de la arteria musculofrénica ahora mismo para nosotros? Es que la arteria musculofrénica es la encargada de originar las seis últimas arterias intercostales anteriores. Las seis últimas intercostales anteriores se originan, por lo tanto, de la arteria musculofrénica. ¿Y de quién entonces se originan las seis primeras? Las seis primeras arterias intercostales anteriores se originan directamente de la arteria torácica interna. ¿Estamos? La torácica interna, por lo tanto, origina las seis primeras arterias intercostales anteriores y las seis últimas origina la arteria musculofrénica, que es una rama terminal de la arteria torácica interna. La torácica interna también en los libros antiguos y la Target aún le sigue mencionando algunas partes. También se llama mamaria interna, torácica interna o mamaria interna. De las dos maneras está correcto denominarlo. Pero más se utiliza ya la torácica interna, que es la nomenclatura internacional. Acá, nada más para volver a recordarles de que las principales colaterales de la torácica interna son dos. La arteria pericardiofrénica, que son estas,
que siempre van a estar acompañando al nervio frénico. Y la principal de todas, que son las arterias intercostales anteriores. Las 6 primeras intercostales anteriores son las que se originan de la arteria torácica interna. Las 6 primeras. Y las 6 últimas se originan de la terminación de la rama terminal de la torácica interna, específicamente la arteria musculofrénica. La musculofrénica es la que origina las 6 últimas intercostales anteriores. Las 6 primeras por la torácica interna. Otra rama de la arteria subclavia que es útil para nosotros es el tronco costocervical. Este tronco que está acá. Este es el tronco costocervical. Este tronco costocervical origina dos ramas, una ascendente que va hacia arriba y otra que va hacia abajo, hacia el tórax. La rama que se dirige hacia arriba se denomina cervical profunda. Ahora no nos interesa eso porque es para cuello. La que sí nos interesa es esta rama descendente que va hacia abajo en dirección al tórax. Esta rama descendente se llama intercostal suprema o intercostal superior. Se puede llamar de las dos maneras, intercostal suprema o intercostal superior. Y acá viene lo que les dije que vamos a dejar como prueba de que se modificó y se llegó a un término en común en cuanto al origen de las arterias intercostales posteriores. Una parte dice que la intercostal suprema origina las 3 a 4 primeras arterias intercostales posteriores. Y otra parte dice que solamente son las 2 primeras intercostales posteriores. Y la correcta, la más correcta y con la que vamos a quedarnos, tanto para el CPI como para la carrera, es que la intercostal suprema origina a las 2 primeras intercostales posteriores. Solamente a las 2 primeras intercostales posteriores. Justamente como se ve en la imagen. Acá vemos la primera intercostal posterior y acá vemos la segunda intercostal posterior. Quiere decir que a partir de la tercera intercostal ya se origina directamente de la aorta torácica. Las 2 primeras intercostales posteriores se originan de la intercostal suprema y desde la tercera intercostal posterior ya se origina directamente de la aorta torácica. Aclarado y va a ser publicado en Classroom para que quede evidencia de que el tema fue aclarado en clase. Las intercostales posteriores. Ya que estábamos hablando de las intercostales posteriores, vamos a enfocarnos directamente en ellos. Las intercostales posteriores son el número de 7 a 11. Ese es el promedio que se maneja, entre 7 a 11 intercostales posteriores. Estas intercostales posteriores ya vimos que se originan de dos formas. Las 2 primeras se originan de la arteria intercostal suprema o intercostal superior. Y si vamos a enfocarnos específicamente en las que se originan directo de la aorta, son a partir del tercer espacio. A partir del tercer espacio o la tercera arteria intercostal posterior, se originan ya directamente de la aorta. Las 2 primeras se originan de la arteria intercostal suprema. El trayecto es diferente a la derecha y a la izquierda. A la derecha, la arteria intercostal posterior que se origina pasa por detrás del esófago, también pasa por detrás del conducto torácico, vena ácidos y tronco simpático. Con esas estructuras se relaciona la arteria intercostal posterior del lado derecho, esófago, conducto torácico, vena ácidos y
el tronco simpático torácico. Acá en la profundidad, en el fondo, se está viendo la arteria intercostal posterior derecha. ¿Qué pasa a la izquierda? A la izquierda el trayecto es más corto, por lo tanto podemos decir que las intercostales derechas son más largas. ¿Qué pasa a la izquierda? A la izquierda se relaciona con la vena hemiácigos, que vemos acá. Estas son las intercostales posteriores izquierda. Se relaciona con la hemiácigos y también está en relación con el tronco simpático torácico, así como en la derecha. Estas arterias intercostales posteriores primeramente están situadas en relación con la pleura y luego se introducen dentro de los músculos intercostales, específicamente entre dos músculos intercostales, entre el músculo intercostal interno y el íntimo. Esa es la disposición que adoptan las arterias intercostales posteriores en cuanto a los músculos. Se sitúa, por lo tanto, repitiendo entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Entre los dos se sitúan las arterias intercostales posteriores. Y estas arterias intercostales posteriores recorren todo lo que es el, el espacio intercostal desde la parte posterior hacia adelante y terminan anastomosándose con las arterias intercostales anteriores. No olvidar que las intercostales anteriores se dividen en dos grandes grupos. Las 6 primeras se originan de la torácica interna y las 6 últimas se originan de la arteria musculofrénica, que es rama terminal de la arteria torácica interna. Las intercostales posteriores en todo su trayecto emiten ramas colaterales, de los cuales las más importantes son la rama dorsal, que vemos a este nivel, origina una rama espinal que se dirige a esto que es la médula espinal. Luego tenemos una rama colateral o supracostal, porque está por encima de la costilla, y esto nada más está situada en la porción inferior del espacio intercostal. Y por último tenemos la rama cutánea lateral, que está a este nivel. ¿Y cuál es la importancia de esta rama cutánea lateral? Que una de sus ramificaciones puede ir a irrigarle a la glándula mamaria, asegurar la irrigación de la glándula mamaria. Las arterias intercostales posteriores, de las que se originan directamente de la aorta, o sea que desde la tercera intercostal, presentan, algunas de ellas tienen casos particulares, casos especiales. ¿Y cuáles son? Principalmente tenemos a la arteria, a la tercera intercostal posterior derecha, que es esta. Esta es la tercera arteria intercostal posterior derecha. ¿Qué pasa con esta tercera intercostal? En algunos casos puede originar esta arteria, que es la arteria bronquial derecha. ¿Sí? La arteria bronquial derecha. Como ya dijimos, esta arteria bronquial derecha puede originarse directamente de la aorta, puede originarse de un tronco broncomediastínico o se puede originar de la tercera intercostal posterior derecha. ¿Qué pasa con las 4 últimas intercostales? Son arterias que se dirigen a los músculos anchos del abdomen. Músculos anchos del abdomen. Y también una de las últimas intercostales se dirige a irrigarle a la intumescencia lumbosacra de la médula espinal. Y esa arteria es extremadamente importante y se denomina arteria medular segmentaria anterior mayor o arteria de Adam-Kiewicz. Arteria medular segmentaria anterior mayor, arteria de Adam-Kiewicz. Una de las 4 últimas intercostales posteriores es la que le da origen a esta arteria medular
segmentaria anterior mayor. El libro dice últimas, pero les doy el dato de que en casi el 50% de los casos de trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que desde la octava hasta la última intercostal, entre la 8 y la 12, en realidad la 12 ya es subcostal, pero igual, entre entre la 8 y la subcostal, que es la 12, entre una de esas arterias es la que origina la arteria de Adam-Kiewicz, que es la arteria medular segmentaria anterior mayor. Y algo que ya les va a servir para la carrera, que siempre se pregunta en las entregas y en los exámenes, es de qué lado es más frecuente el origen de la arteria de Adam-Kiewicz. Y es del lado izquierdo. Las cuatro últimas intercostales, de la 8 a la 12, y es más frecuente que se origine del lado izquierdo. Y por último tenemos la arteria subcostal que ya mencioné. A la última intercostal no se le denomina intercostal, se le denomina subcostal. ¿Por qué no se le llama intercostal? Porque intercostal significa entre las costillas. Y la costilla número 12 es la última costilla, por debajo ya no hay otra costilla. Entonces es mal llamado intercostal. Su nombre correcto es subcostal. La última intercostal se llama subcostal, por debajo de la 12ª costilla. Vamos a hablar un poquito de venas y ahí ya alcanzamos nuestro objetivo del día de hoy. Como les dije, se habrán dado cuenta de que faltó la parte de tronco pulmonar, arterias pulmonares, arterias bronquiales. Eso vamos a estar desarrollando en conjunto con la clase de sistema respiratorio para desarrollar de uno. Entramos entonces al capítulo de venas. Las venas del tórax. Vamos a desarrollar unos cuantos y el resto dejamos para la siguiente clase, para no abusar con nuestro cronograma. La primera vena a desarrollar es la vena brachiocefálica. Hay dos venas brachiocefálicas. Tenemos la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, que ya mencionamos varias veces. La vena brachiocefálica derecha y la izquierda, su origen es el mismo, que es el ángulo yugulo-subclavio de Pirogov. Acá se forma un ángulo por la vena yugular interna y la vena subclavia. La unión de ambos, yúgulo viene de yugular interna y subclavio de vena subclavia. Esta unión marca el origen de la vena brachiocefálica, tanto derecha como izquierda. A ambos lados es idéntico el origen. Lo que varía es el trayecto y la longitud. El trayecto de la brachiocefálica derecha es un poco más vertical en comparación al de la brachiocefálica izquierda y principalmente el tamaño, la longitud. La brachiocefálica izquierda es de menor longitud en comparación a la derecha es de menor longitud en comparación con la izquierda. En promedio mide 3 centímetros la derecha y la izquierda mide en promedio 5 centímetros. ¿Y cómo terminan las brachiocefálicas? Se une la brachiocefálica derecha con la brachiocefálica izquierda y dan origen a la vena cava superior. Esta vena brachiocefálica, principalmente en la derecha, es extremadamente importante para los pacientes graves. ¿Dónde tenemos los pacientes graves? Siempre que se pueda en terapia intensiva, en la unidad de terapia intensiva o cuidado intensivo, UTI, UCI, se puede llamar de las dos maneras.
¿Por qué es tan importante esta vena brachiocefálica derecha? En los pacientes graves, principalmente los que están en terapia intensiva, a este nivel del cuello se le hace una punción, se le introduce un catéter. ¿Para qué se introduce el catéter? Se introduce a nivel de la vena yugular interna y luego se sigue descendiendo, pasamos por la brachiocefálica derecha y llegamos a la vena cava superior. ¿Cuál es el objetivo de introducir ese catéter, ese pequeño caño? Es para llegar directamente y más rápido al corazón. Y se utiliza tanto como para alimentar, principalmente para medicarle a los pacientes que están en estado grave. Ese es lo que se llama como vía venosa central. La famosa vía venosa central es la que se hace en el cuello. Se introduce un catéter a nivel de la vena yugular Todo se interna creo que en un van entendiendo triángulo que esto. se llama Ujú. triángulo de Sedillot. Puede ser. Se delimita ese triángulo, se introduce el catéter y descendemos de la yugular interna, pasamos a la brachiocefálica y por medio de la brachiocefálica llegamos a la cava superior y tenemos eh, introducción dentro del corazón. Como les dije, para medicar y para también se puede mandar sustancias líquidas en forma de alimento para que se pueda reabsorber y distribuir mejor a nivel de la sangre que va a ser expulsada después del corazón. Bueno, nada más que para que vean la importancia de esta vena brachiocefálica derecha. Las relaciones. Las relaciones de la vena brachiocefálica derecha describimos relaciones anteriores, posteriores, laterales y relaciones mediales. Por delante, relación anterior de la vena brachiocefálica derecha, tenemos al manurio external y también el timo o los vestigios tímicos. Por detrás, en esta imagen se ve mejor, la vena brachiocefálica derecha por detrás está en relación con el tronco arterial brachiocefálico, que es esta arteria. Lateralmente, ¿con quién se relaciona? Con este nervio que está acá descendiendo, viene acá arriba, entra al tórax y sigue descendiendo bien lateral a la vena brachiocefálica, que es el nervio frénico. Nervio frénico. Y también un poco más en la profundidad hay una serie de ganglios que se denominan ganglios paratraqueales derechos. Y medialmente también está en relación con el tronco arterial brachiocefálico, lateral, medial. ¿Cuáles son los afluentes? ¿Qué significa afluentes? ¿Cuáles son las venas que reciben, las venas que desembocan en la vena brachiocefálica derecha? Le tenemos a un pequeño porcentaje de los casos en el que puede desembocar el conducto linfático derecho y más frecuentemente están como afluentes la vena torácica interna, que es esta. Acá tenemos la vena torácica interna que está terminando en la vena brachiocefálica derecha. También tenemos la vena musculofrénica y las venas tímicas si es que aún están presentes. La vena brachiocefálica izquierda, ya dijimos, así como en la derecha, se origina a nivel del ángulo venoso yúgulo subclavio ángulo de Pirogot. La unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. Ángulo venoso yúgulo subclavio de Pirogot. El trayecto es un trayecto más largo que el del lado derecho y en promedio mide unos 5 centímetros de longitud.
Y la terminación, ya hablamos a la derecha. Las dos brachiocefálicas, la brachiocefálica derecha y la brachiocefálica izquierda, se unen y dan origen a la vena cava superior. ¿Cuáles son sus relaciones? Adelante es idéntico que a la derecha. Se relaciona con el manubrio esternal y con el timo o los restos tímicos. Por detrás, acá está la vena brachiocefálica izquierda y por detrás está en relación con la carótida común izquierda, con la tráquea y también cruza por delante de la arteria que es el tronco arterial brachiocefálico. Carótida común izquierda, tráquea, tronco arterial brachiocefálico. Y por abajo, la relación inferior de esta vena es el arco aórtico. Arco aórtico, vena brachiocefálica izquierda. No se olviden que justamente acá se forma el cuadrilátero de Bouguerie, limitado por la vena brachiocefálica izquierda, carótida común, subclavia izquierda y ahí está el arco aórtico. Contenido, nervio vago izquierdo. Los afluentes de la vena brachiocefálica izquierda son la vena torácica interna, también, acá, vena torácica interna, la vena tiroidea inferior, que es esta que vemos acá, que viene de la tiroides, esta es la glándula tiroides, y esta es la vena tiroidea inferior. La tiroidea inferior, por lo tanto, está desembocando, es un afluente de la vena brachiocefálica izquierda. En este caso va a existir aún unas venas tímicas, porque hay timo, y cuando existe, ya mencionamos, la vena intercostal superior izquierda, que es esta vena que está acá. La vena intercostal superior izquierda o vena de Braine, cuando existe, la vena de Braine desemboca o es afluente de la vena brachiocefálica izquierda. Vena de Braine ya les mencioné que es una modificación de la vena hemiácidos accesoria, que vamos a estar viendo en la próxima clase. Para ir terminando, la vena cava superior, ya mencionamos varias de su origen, resulta de la unión de la vena brachiocefálica derecha y de la vena brachiocefálica izquierda. El trayecto de la vena cava superior está en relación con el pedículo, con la raíz pulmonar, como se puede ver en la imagen. Atraviesa o le perfora el pericardio y termina a nivel de la aurícula derecha, específicamente en el techo de la aurícula derecha. La longitud de la vena cava superior es de aproximadamente 6 a 8 centímetros. 6 a 8. Y los afluentes tenemos principalmente a la vena ácidos, que vemos acá. Esta es la vena ácidos que asciende, llega hasta la cuarta vértebra torácica y hace un arco. Y el arco de la ácido es la que viene a desembocar, a terminar como afluente en la vena cava superior. La vena cava superior no tiene válvulas. La vez pasada un alumno me preguntó y me olvidé, no le respondí, ahora me estoy recordando. La vena cava superior no tiene válvula. La vena cava inferior tiene válvula, pero es una válvula rudimentaria. ¿Cuáles son las relaciones de la vena cava superior? Específicamente las relaciones extrapericárdicas. Va a estar en relación con la pared torácica, con los vasos torácicos internos, que son estos, acá, acá. Esto corresponde a torácico interno. Este solamente le puse para que vean mejor la torácica interna, pero solamente a la derecha. No se confundan con eso. Solamente a la derecha tenemos la vena cava superior.
Acá tenemos la vena torácica interna y acá tenemos la arteria torácica interna. También está en relación con el receso costo-mediastínico y como podemos ver con el timo o con los restos tímicos, vestigios tímicos cuando existen. Las relaciones posteriores están exclusivamente en relación o como punto de referencia se toma el arco de la vena ácigos. Por encima del arco de la ácigos y por debajo del arco de la ácigos. ¿Está? Por encima del arco de la ácigos se relaciona con la tráquea, que vemos acá en el fondo con la tráquea, con el nervio vago que está descendiendo en relación con la tráquea y también con los ganglios paratraqueales que están a los lados de la tráquea. Y debajo de este arco, del arco de la ácigos, esta zona se relaciona exclusivamente con la raíz o con el pedículo pulmonar. Tenemos el bronquio principal izquierdo, la arteria pulmonar izquierda, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Perdón, derecho. La vena, la vena pulmonar derecha, superior y la inferior, raíz. Las relaciones extrapericárdicas continuando en el segmento lateral y medialmente. Acá tenemos la vena cava superior, límite lateral, límite medial. Límite lateral va a ser por el nervio frénico que vemos acá descendiendo. Este es el nervio frénico que siempre va a estar acompañado por los vasos pericardios frénicos. Y medialmente a este nivel, vena cava superior, medialmente le encontramos al arco aórtico. Arco aórtico. ¿Qué pasa en el segmento intrapericárdico? Cuando atraviesa el pericardio ya para desembocar en la aurícula derecha. Adelante, a este nivel más o menos cuando existe, va a estar en relación con los restos tímicos. Atrás, con esta estructura, que es la arteria pulmonar derecha. Medialmente, otra vez, con el arco aórtico. Y lateralmente con esta estructura que se ve acá cambiando de color, esta estructura que es la pleura mediastínica. La pleura mediastínica. La vena cava superior tiene una importancia de anatomía funcional que se puede observar si es que está afectada la vena cava superior. Y se llama edema en esclavina, que también está en la tarjeta. Es un edema o hinchazón que se puede observar a nivel de la cara y del cuello principalmente. Y se produce por compresión de la arteria de la vena cava superior. Por último, vena cava inferior se origina en la parte inferior del cuerpo, en el abdomen específicamente. Está formado por la unión de las dos venas ilíacas comunes. La ilíaca común del lado derecho y la ilíaca común del lado izquierdo. Se reúnen y forman la vena cava inferior. Esta vena cava inferior sigue todo el flanco derecho vertebral. ¿Qué significa flanco? El lado derecho de los cuerpos vertebrales. Se dirige verticalmente hacia arriba, atraviesa el hiato, el foramen de la vena cava inferior, que se encuentra a nivel del centro tendinoso, donde está acompañado por el ramo abdominal del nervio frénico derecho. Atraviesa, perfora el pericardio, como se ve en esta imagen, y desemboca en la pared inferior o el piso de la aurícula derecha. La longitud es en promedio unos 25 centímetros, la longitud promedio de la vena cava inferior. Y termina en la aurícula derecha, como ya mencioné.
Las relaciones solamente vamos a estudiar las relaciones del tórax. Por lo tanto, va a tener una relación a nivel de su travesía diafragmática, cuando atraviesa el foramen de la vena cava inferior, que ya mencionamos, acompañada del ramo posterior o ramo abdominal del nervio frénico derecho. Y el segmento torácico intrapericárica, cuando le atraviesa y le perfora el pericardio y termina a nivel del piso de la aurícula derecha. Y con eso culminamos la clase del día de hoy. Prácticamente ya terminamos todo lo que es vasos del tórax, ya queda muy poco. Y como les dije, a este ritmo que estamos yendo, vamos a culminar el 100% del programa establecido para el primer parcial. Consultas, voy a dejar habilitado por 15 minutos, vuelvo enseguida, respondo y luego ya culminamos la clase.